El silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, y aquella noche, en el restaurante más lujoso de París, un hombre iba a aprenderlo de la forma más humillante posible. Alexandre Beaumont empujó las puertas de vidrio de Le Cristal, su restaurante gastronómico favorito, con esa arrogancia característica de los hombres que nunca han conocido el fracaso. Su traje italiano hecho a medida valía más que el salario anual de la mayoría de los empleados presentes. A su lado, su hijo de 8 años, Lucas, caminaba tímidamente, con la mirada baja, sus manos formando señales que su padre ignoraba sistemáticamente. «Señor Beaumont, qué placer volver a verlo», exclamó el maître acercándose apresuradamente. «Su mesa habitual lo está esperando». Alexandre ni siquiera se dignó a responder. Se dirigió a su mesa, dejando que Lucas corriera detrás de él. El niño tropezó ligeramente, pero su padre no se volvió. En ese mundo de lujo y apariencias, Alexandre Beaumont reinaba como un soberano. Director general de un imperio financiero, divorciado desde hacía 3 años, tenía la custodia de Lucas un fin de semana de cada 2, un arreglo que ya consideraba demasiado exigente. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana con vista al Sena iluminado. Lucas empezó de inmediato a hacer señas a su padre, sus pequeñas manos moviéndose con urgencia, sus ojos suplicantes. Alexandre levantó la mano con impaciencia. «Deja eso, Lucas. Sabes que no entiendo tu idioma. Limítate a señalar lo que quieres en el menú». El niño bajó la mirada. Sus manos cayeron sobre sus rodillas. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, invisible en la penumbra tenue del restaurante. Fue en ese preciso momento cuando ella apareció. Emma Mercier tenía 26 años y trabajaba como camarera en Le Cristal desde hacía 6 meses. Con su largo cabello castaño recogido en un moño elegante y su impecable uniforme negro, encarnaba la discreción profesional. Pero detrás de sus ojos color avellana se escondía una historia que nadie en aquel restaurante conocía. «Buenas noches, señores. Soy Emma y seré su camarera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?» Alexandre apenas la miró de reojo. «Un Chateau Margaux, 2015, y un zumo de naranja para el niño». Emma estaba anotando el pedido cuando notó a Lucas. El niño la miraba intensamente y luego sus manos comenzaron a moverse. Estaba diciendo en señas. «¿Usted entiende?» El rostro de Emma se iluminó. Sin dudarlo, dejó el bloc y respondió en señas. «Sí, entiendo. ¿Cómo te llamas?» Los ojos de Lucas se abrieron de par en par de sorpresa y alegría. Nadie, excepto su madre y sus terapeutas, le había hablado jamás en su propio idioma. Sus manos se animaron con entusiasmo. «Lucas, ¿de verdad sabe hablar con señas?» «Sí, muy bien. Mi hermano pequeño es sordo. ¿Qué te gustaría comer esta noche?» Alexandre Beaumont había observado este intercambio con una irritación creciente. Cerró el menú de un golpe seco sobre la mesa. «¿Qué se supone que está haciendo exactamente?» Ladró. Emma se volvió hacia él con calma. «Estoy tomando el pedido de su hijo, señor». Agitando las manos como una loca, el tono de Alexandre estaba cargado de desprecio. «Mire, señorita, no sé qué jueguito se trae, pero limítese a hacer su trabajo. Tráiganos la comida y déjenos tranquilos». «Estoy comunicándome con su hijo en lengua de señas francesa, señor», respondió Emma con una voz serena pero firme. «Me estaba diciendo que le gustaría pasta carbonara». Alexandre soltó una risita sarcástica, un sonido duro y desagradable. «Lengua de señas, por supuesto». Su madre lo alentó en esa absurda idea en lugar de obligarlo a hacer un verdadero esfuerzo por hablar. Varias cabezas se volvieron desde las mesas vecinas. Lucas se había encogido en su silla, sus pequeños hombros temblando. «Señor, la lengua de señas es una lengua completa y legítima, reconocida oficialmente en Francia desde 2005.
El rostro de Alexandre se puso rojo. «Ah, ¿y ahora usted va a darme lecciones? ¿Usted, una simple camarera?» Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose cruel. «Mire, le voy a proponer algo divertido. Si es tan buena, hable con mi hijo. Vamos, haga que hable». El restaurante se había quedado en silencio. Emma sintió todas las miradas sobre ella. El director, el señor Duval, ya se acercaba con gesto preocupado. Alexandre Beaumont era uno de sus mejores clientes. Gastaba miles de euros cada mes. «Señor Beaumont, quizá podríamos...» empezó el señor Duval. «No», lo interrumpió Emma suavemente. «Acepto el reto». Se volvió hacia Lucas y se arrodilló junto a su silla para quedar a su altura. Sus manos empezaron a moverse con gracia y precisión. «Lucas, dime, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus sueños?» Las pequeñas manos de Lucas dudaron al principio, pero luego comenzaron a animarse. «Me gusta dibujar. Dibujo cohetes y estrellas. Un día quiero ser astronauta». Emma sonrió. «Eso es maravilloso. ¿Sabes que Thomas Pesquet, el astronauta francés, aprendió lengua de señas? Quería poder comunicarse con todos los niños del mundo». «¿De verdad?» Los ojos de Lucas brillaban. «¿De verdad? ¿Y sabes qué más? Ser sordo nunca te impedirá cumplir tus sueños». Beethoven era sordo y compuso las sinfonías más hermosas del mundo. Emma se incorporó y se volvió hacia Alexandre, que la miraba con una mezcla de ira y desconcierto. A su alrededor, los demás clientes observaban la escena, cautivados. «Su hijo acaba de decirme que quiere ser astronauta, que le encanta dibujar cohetes. También me dijo otra cosa». Emma hizo una pausa, su voz cargándose de una emoción contenida. «Me dijo que su sueño más grande que ir al espacio, es que usted aprenda a hablar con él, que lo mire de verdad, que se sienta menos invisible». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexandre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Emma continuó, con la voz suave pero implacable. «Usted me desafió a hablar con su hijo, señor Beaumont. Fue fácil. En 5 minutos supe sus sueños, sus pasiones, sus esperanzas. Ahora soy yo quien le lanza un desafío. ¿Puede usted decirme lo mismo? ¿Conoce usted a su propio hijo? ¿Cómo se atreve?» La voz de Alexandre temblaba. «Su color favorito. Dígame cuál es su color favorito». Alexandre se quedó mudo. Miró a su hijo, luego a Emma, luego de nuevo a Lucas. El niño lo miraba con una expresión que rompió algo en el pecho del millonario. Era esperanza. Una esperanza desesperada, frágil, de que tal vez, solo tal vez, su padre por fin lo viera. «No lo sabe», constató Emma. «Lleva un reloj de 200.000 euros, pero no sabe que a su hijo le encanta el azul como los océanos que dibuja, como el cielo donde vuelan sus cohetes». Una mujer en la mesa de al lado se secó una lágrima. Un hombre asintió lentamente. Alexandre Beaumont, el hombre que intimidaba consejos de administración, que movía millones, que nunca había cedido ante nadie. De pronto se sintió muy pequeño. Miró a su hijo. Lo miró de verdad, quizá por primera vez en meses. Lucas lo contemplaba con esos ojos grandes, tan parecidos a los de su madre, llenos de un amor incondicional que Alexandre no merecía. Alexandre se detuvo, la voz estrangulada. «No lo sé». Emma estaba a punto de irse cuando la voz del niño, áspera y torpe por usarse tan poco, rompió el silencio. «¡Papá!». Todos se quedaron inmóviles. Lucas estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por hablar, algo que casi nunca hacía porque le resultaba demasiado difícil, demasiado doloroso. «Papá, ¿me quiere?». Esas 3 palabras, pronunciadas con tanta dificultad, resonaron en el restaurante como una bomba. Alexandre sintió que algo se rompía dentro de él.
un muro que había construido desde el diagnóstico de sordera de Lucas, desde el divorcio, desde que había decidido que la diferencia de su hijo era una vergüenza y no un regalo. Las lágrimas le subieron a los ojos al millonario. Por primera vez en años, Alexandre Beaumont lloró en público. «Sí», susurró con la voz rota. «Sí, Lucas, te quiero». Extendió los brazos y Lucas se lanzó hacia él, aferrándose a su padre como si su vida dependiera de ello. Alexandre apretó a su hijo contra su pecho, sollozando sobre su cabello, dejando que todos esos años de orgullo y distancia se derrumbaran en un instante. Emma retrocedió discretamente, dejando que padre e hijo compartieran ese momento. Pero Alexandre levantó la vista hacia ella. «Espere», dijo con voz ronca. «Yo lo siento. Usted tenía razón. He sido un padre terrible». Tomó aire hondo. «¿Puede enseñarme la lengua de señas? Necesito aprender a hablar con mi hijo». Emma sonrió dulcemente. «No soy yo quien debe enseñarle, señor, pero puedo decirle a dónde ir. Hay cursos, asociaciones, y tiene al mejor maestro justo aquí», señaló a Lucas. «Su hijo, déjelo guiarlo». Alexandre asintió, incapaz de hablar. Miró a su hijo y con torpeza formó una seña con las manos. Una seña que había visto a Lucas hacer 1000 veces, pero que siempre había ignorado. La seña de «te quiero» en lengua de señas francesa. El rostro de Lucas se iluminó con una felicidad tan pura, tan radiante, que varias personas del restaurante tuvieron que apartar la mirada, demasiado conmovidas para soportar la escena. Emma se alejó para llevarles los platos, dejándoles ese instante de conexión recuperada. Pero antes de irse, Lucas le tomó la mano y le dijo en señas: «Gracias. Hizo algo que nadie había hecho. Hizo que mi papá escuchara». «No, pequeño», respondió ella en señas. «Tú hiciste eso. Tu voz, tus señas, tu corazón. Tú le diste una última oportunidad de verte. Nunca dejes que nadie te haga creer que no tienes voz. Eres fuerte, eres brillante y un día volarás hacia las estrellas». Esa noche, después de que el restaurante cerrara, el señor Duval llamó a Emma a su despacho. Ella esperaba una reprimenda, quizá incluso ser despedida por haber enfrentado a un cliente importante. En lugar de eso, él le tendió un sobre. El señor Beaumont volvió después de su turno. «Dejó esto para usted». Dentro había un cheque de 50.000 euros y una nota manuscrita. «Esto no es una propina, es una inversión. Use este dinero para continuar sus estudios. El mundo necesita más personas como usted, que realmente ven a los demás. Gracias por haber salvado mi relación con mi hijo. Eternamente agradecido, Alexandre Beaumont, P.D. Lucas y yo empezamos clases de lengua de señas la próxima semana, juntos». Emma sostuvo la nota entre sus manos temblorosas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensó en su hermano pequeño, Julien, que había luchado toda su vida por ser escuchado en un mundo que prefería no oír. Pensó en todas las veces que ella misma había tenido que ser su voz, su defensora, su puente hacia un mundo que lo consideraba diferente. 6 meses después, Emma recibió una invitación. Era para una exposición de dibujos de niños en una galería parisina. El tema «Mi héroe» fue un sábado por la tarde. En el centro de la exposición había un dibujo que le cortó la respiración. Era un cohete elevándose hacia un cielo lleno de estrellas. Pero dentro del cohete se veían 2 siluetas, un hombre y un niño, sus manos formando señas el uno hacia el otro. Abajo del dibujo, con letras infantiles cuidadosamente trazadas, estaba escrito: «Mi papá aprendió mi idioma. Ahora podemos volar juntos». Por Lucas Beaumont, 8 años. Junto al dibujo estaba Alexandre, más humilde de lo que ella lo había visto jamás. Lucas estaba a su lado, radiante de orgullo. Al ver a Emma,
El niño corrió hacia ella y la abrazó. Alexandre se acercó y esta vez, en lugar de hablar, dijo en señas: «Gracias. Me enseñó que el amor verdadero no consiste en cambiar al otro, sino en aprender su idioma». Emma sonrió y respondió en señas: «No, señor Beaumont. Fue su hijo quien se lo enseñó. Yo solo fui la traductora». Al salir de la galería aquel día, Emma recordó aquella noche en el restaurante. Había podido usar el dinero de Alexandre para retomar sus estudios de logopedia, especializándose en el acompañamiento de niños sordos. Había encontrado su vocación, pero la verdadera lección, la que trascendía el dinero y las carreras, era más sencilla e infinitamente más profunda. En un mundo obsesionado con el ruido, el silencio puede enseñar las verdades más grandes, y a veces es cuando dejamos de hablar que empezamos realmente a escuchar. Lucas Beaumont efectivamente se convirtió en astronauta años más tarde. Y en su primera misión en el espacio hizo algo que ningún astronauta había hecho antes. Frente a las cámaras de todo el mundo, flotando en ingravidez en la Estación Espacial Internacional, dijo en señas un mensaje: «Para todos los niños que creen que su diferencia es una debilidad, ustedes son mi fuerza. Nunca dejen de soñar. El cielo no es el límite». Su padre, mirando desde la Tierra, entendió perfectamente esas señas. Y a los 80 años, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro envejecido, señaló de vuelta, aunque su hijo no pudiera verlo: «Te quiero, y lamento haber tardado tanto en aprenderlo». Porque, al final, la comunicación no es una cuestión de sonidos o de palabras. Es una cuestión de corazón, y los corazones solo conocen un lenguaje universal: el amor. Si esta historia te conmovió, si despertó algo en ti, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite recordar que todos tenemos una voz, incluso en el silencio. Suscríbete para más historias que cambian miradas y transforman corazones. Y sobre todo, la próxima vez que te encuentres con alguien diferente, recuerda, no siempre es a ellos a quienes les toca hablar tu idioma. A veces eres tú quien debe aprender el suyo, porque es en esa voluntad de aprender, de comprender, de conectarnos, donde reside nuestra humanidad más profunda.